Epicteto es una de las figuras más influyentes del estoicismo, un filósofo cuya vida misma es un testimonio de la resiliencia, la autodisciplina y la búsqueda de la virtud. Nació esclavo, vivió bajo la opresión del Imperio Romano, sufrió dificultades físicas y, aún así, alcanzó una sabiduría que transformó a generaciones enteras. Sus enseñanzas, transmitidas por su discípulo Arriano en el Enquiridión y sus disertaciones, siguen siendo una guía atemporal para enfrentar la vida con serenidad, fortaleza y razón. A lo largo de su vida, Epicteto demostró que la verdadera libertad no es una cuestión de circunstancias externas, sino de dominio interno. Su vida es un ejemplo de cómo el pensamiento estoico puede aplicarse a cualquier situación, incluso a las más adversas. Y infancia y esclavitud en Roma. Epicteto nació en el año 55 después de Cristo en Hierápolis, Frigia, actual Turquía, en una época en la que el Imperio Romano estaba en su máximo esplendor bajo el mandato del emperador Nerón. Su origen exacto es incierto, pero se sabe que nació como esclavo de Epafrodito, un poderoso liberto que trabajaba como secretario del propio Nerón. Desde joven, Epicteto mostró una inclinación por la filosofía. A pesar de su condición de esclavo, su amo le permitió recibir educación y estudiar con Musonio Rufo, un destacado filósofo estoico. Musonio fue un maestro riguroso que inculcó en Epicteto los valores del estoicismo: autocontrol, aceptación del destino y búsqueda de la virtud como el bien supremo. Epicteto padecía una discapacidad en una de sus piernas. Se dice que su amo, Epafrodito, en un acto de crueldad, torció su pierna hasta romperla. En lugar de reaccionar con ira o desesperación, Epicteto, con la serenidad propia de un estoico, simplemente dijo: «Ya te lo había advertido, mi pierna se romperá». Esta anécdota ilustra su total aceptación del destino y su creencia de que el sufrimiento no proviene de los eventos en sí, sino de nuestra interpretación de ellos. A pesar de ser esclavo, Epicteto utilizó su tiempo en Roma para absorber la filosofía estoica y perfeccionar su capacidad de razonamiento y enseñanza. Cuando finalmente obtuvo su libertad tras la muerte de Nerón, en algún momento después del año 68 después de Cristo, dedicó su vida completamente a la enseñanza de la filosofía. Segundo exilio y fundación de su escuela en Nicópolis. En el año 93 después de Cristo, el emperador Domiciano, temeroso de la creciente influencia de los filósofos en Roma, los expulsó de la ciudad. Epicteto, junto con otros pensadores, fue desterrado y tuvo que abandonar Roma. Sin embargo, en lugar de lamentarse o resistirse a su destino, abrazó el exilio como una oportunidad. Se estableció en Nicópolis, en la región de Epiro, al oeste de Grecia. En Nicópolis, Epicteto fundó su propia escuela filosófica, que pronto se convirtió en un centro de enseñanza muy influyente. A diferencia de otras escuelas filosóficas de la época, la de Epicteto no se basaba en teorías abstractas ni en especulaciones metafísicas. Su enseñanza era profundamente práctica. No le interesaba que sus estudiantes acumularan conocimientos, sino que aplicaran el estoicismo en su vida cotidiana. Su método consistía en debates rigurosos, preguntas desafiantes y la constante exhortación a la autodisciplina. No permitía que sus alumnos simplemente memorizaran sus enseñanzas. Quería que vivieran de acuerdo con los principios estoicos. Uno de sus discípulos más famosos fue Arriano, quien recopiló y escribió sus lecciones en dos obras fundamentales: las disertaciones de Epicteto y el Enquiridión, un manual breve y directo de estoicismo. Gracias a Arriano, el pensamiento de Epicteto sobrevivió y sigue influyendo en la filosofía y la psicología moderna.
Tercera enseñanza y buena acción de Epicteto. A pesar de haber nacido en la esclavitud y haber sido exiliado, Epicteto nunca mostró resentimiento ni deseo de venganza. Su vida estuvo dedicada a la enseñanza y a ayudar a otros a encontrar la serenidad interior. Rechazo de la riqueza y la fama. Epicteto vivió con gran sencillez en una pequeña casa con lo mínimo necesario. No buscaba reconocimiento ni riqueza. Su única ambición era la enseñanza. Creía que la verdadera felicidad no depende de posesiones materiales, sino de la actitud que tenemos ante la vida. Defensa de la autodisciplina. Uno de sus principios fundamentales era que el hombre debía controlar sus deseos y emociones. Enseñaba que el sufrimiento surge cuando queremos que el mundo sea diferente de lo que es. Al aceptar la realidad tal como viene y actuar con virtud, se puede alcanzar la paz interior. Su trato con los estudiantes. A pesar de ser un maestro exigente, Epicteto tenía fama de ser compasivo con sus alumnos. No castigaba siempre a aquellos que fallaban en seguir sus enseñanzas, sino que los guiaba con paciencia, ayudándolos a entender sus propias debilidades. Consejos para enfrentar la adversidad. Epicteto entendía que la vida estaba llena de dificultades, pero en lugar de quejarse de ellas, enseñaba a afrontarlas con dignidad y fortaleza. Entre sus principales consejos para superar la adversidad estaban: distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. Epicteto insistía en que la clave de la tranquilidad estaba en reconocer qué aspectos de la vida están bajo nuestro control y cuáles no. No podemos controlar las opiniones de los demás, la fortuna o la muerte, pero sí podemos controlar nuestras acciones, pensamientos y respuestas ante las circunstancias. Aceptar el destino con serenidad. En lugar de resistirse a lo inevitable, Epicteto enseñaba que debíamos aceptar los eventos de la vida como si los hubiéramos elegido. Esta actitud ayuda a eliminar la ansiedad y permite encontrar sentido incluso en las experiencias más difíciles. No dejarse dominar por las emociones. Según Epicteto, la tristeza, la ira o el miedo no provienen de los eventos en sí, sino de nuestras interpretaciones sobre ellos. Al cambiar nuestra perspectiva y enfocarnos en la razón en lugar de la emoción, podemos enfrentar la adversidad con mayor claridad. La virtud como única fuente de felicidad. Mientras que la mayoría de las personas buscan la felicidad en la riqueza, el poder o el placer, Epicteto enseñaba que la verdadera felicidad solo podía encontrarse en la virtud. Actuar con justicia, templanza y sabiduría es la única manera de ser realmente libre y vivir una buena vida. B. Últimos años y legado. Epicteto continuó enseñando hasta una edad avanzada. No se sabe con certeza la fecha de su muerte, pero se cree que murió alrededor del año 135 después de Cristo. Se dice que nunca se casó ni tuvo hijos, aunque en sus últimos años adoptó y crió a un niño huérfano, lo que demuestra su compasión y sentido de responsabilidad. Su escuela en Nicópolis siguió atrayendo estudiantes incluso después de su muerte, y su impacto se extendió mucho más allá de su tiempo. Sus enseñanzas influyeron en figuras clave, como el emperador Marco Aurelio, quien lo mencionaba en sus Meditaciones. También dejaron una marca en el cristianismo primitivo, y siglos después, en la psicología moderna y la terapia cognitivo-conductual. Hoy en día, Epicteto sigue siendo una de las figuras más influyentes del estoicismo. Su filosofía es una guía para enfrentar la incertidumbre, el sufrimiento y las dificultades de la vida con resiliencia y claridad. A través de su vida y sus enseñanzas, nos dejó una lección fundamental. La verdadera libertad no es una cuestión de circunstancias externas, sino de autodominio y virtud. El legado de Epicteto. La vida de Epicteto
Es un testimonio de que la grandeza no depende del nacimiento, la riqueza o la posición social. A pesar de haber nacido esclavo, se convirtió en uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos. Su historia nos recuerda que todos podemos encontrar paz y fortaleza, sin importar las circunstancias, a través de la práctica de la autodisciplina, la aceptación del destino y la búsqueda de la virtud. Podemos alcanzar la verdadera felicidad. Epicteto nos enseñó que la libertad no se encuentra en la riqueza ni en el poder, sino en el dominio de nuestra mente y en la capacidad de vivir de acuerdo con la razón. Sus enseñanzas siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron hace 2000 años, y su legado continuará guiando a quienes buscan una vida de sabiduría y serenidad. Si hay un filósofo que encarna la esencia misma del estoicismo, ese es Epicteto. A diferencia de otros pensadores, Epicteto no nació en la nobleza ni en el poder. Nació esclavo. Pero eso no impidió que alcanzara una sabiduría inmortal. En sus enseñanzas, recopiladas por su discípulo Arriano en el Enquiridión y en sus disertaciones, encontramos las claves para vivir una vida plena, libre de sufrimiento innecesario y en total armonía con la realidad. Hoy vamos a explorar 17 poderosas lecciones de Epicteto que, si las aplicas, pueden transformar por completo tu manera de vivir. Así que ponte cómodo y prepárate para un viaje de sabiduría ancestral que sigue siendo más relevante que nunca. Lección 1. La dicotomía del control. Epicteto nos enseñó que la clave de una vida tranquila es distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. No puedes controlar la economía, el clima o lo que los demás piensen de ti. Pero sí puedes controlar tus pensamientos, tus acciones y tu actitud ante la vida. Enfócate solo en lo que está en tus manos y verás cómo el estrés disminuye drásticamente. Lección 2. No reacciones impulsivamente. Si alguien te insulta o te provoca, recuerda que no te afecta lo que dicen, sino tu interpretación de ello. Epicteto nos recuerda que la emoción descontrolada es nuestra peor enemiga. Antes de reaccionar, tómate un momento, respira y elige cómo responder. Así es como retienes tu poder y no permites que otros te controlen. Lección 3. No busques aprobación externa. No necesitas la validación de los demás para sentirte valioso. Epicteto decía que si basamos nuestra felicidad en la opinión ajena, seremos esclavos de ella. Aprende a bien actuar según tu propia brújula moral y no según lo que otros esperan de ti. Lección 4. No sufras por lo que no ha pasado. El 90% de nuestros miedos nunca se hacen realidad. Epicteto nos recuerda que preocuparnos por el futuro es un desperdicio de energía. Enfócate en el presente y en lo que sí puedes hacer ahora. Lección 5. No te apegues a lo material. Cuando beses a tu hijo, recuerda que es mortal. Puede sonar duro, pero Epicteto nos enseñó a disfrutar las cosas sin apego, sabiendo que todo es efímero. Así, cuando la vida nos quite algo, no sufriremos en exceso. Lección 6. Acepta lo que sucede como debía suceder. Cada evento en nuestra vida es una oportunidad para practicar la virtud. No preguntes, ¿por qué me pasa esto a mí?, sino, ¿cómo puedo usar esto para crecer? Lección 7. No hables demasiado sobre ti mismo. A nadie le gusta alguien que solo habla de sí mismo. Epicteto nos dice que debemos escuchar más y hablar menos. Así aprendemos más y evitamos alimentar el ego. Lección 8. No esperes gratitud de los demás. Haz el bien por el simple hecho de hacerlo, no por la recompensa. La verdadera generosidad es actuar sin esperar un gracias. Lección 9. No te quejes. Las quejas no resuelven problemas, la acción sí. Epicteto nos anima a aceptar lo que no podemos cambiar y a actuar sobre lo que sí podemos mejorar. Lección 10. Rodéate de personas que te eleven. Tus amistades influyen en tu carácter.
Si te rodeas de gente negativa o superficial, te convertirás en uno de ellos. Búscate un entorno que te inspire. Las siguientes lecciones continúan en el mismo formato, con ejemplos aplicados a la vida moderna y visuales que refuercen la enseñanza. Se incluyen más pausas reflexivas y narraciones profundas para mantener la duración adecuada. Epicteto nos dejó un legado de sabiduría práctica que podemos aplicar en nuestro día a día. Si seguimos estas 17 lecciones, no solo viviremos con más paz y claridad, sino que nos convertiremos en mejores seres humanos. La clave del estoicismo no es solo entender estas ideas, sino practicarlas cada día. ¿Con cuál de estas lecciones te identificas más? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres más contenido como este, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la verdadera libertad está en tu mente.